Llénanos, al llenarnos de tu palabra, nos estás llenando de ti. Y al llenarnos de ti, nos estás llenando de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche que por favor nos llenes de ti. Queremos más de ti, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a entrar, hermanos, al estudio de hoy. Hoy llegamos al capítulo 6 de primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces, si usted tiene por ahí su Biblia, ya sea en su teléfono o físicamente, yo quisiera que la tuvieran allí sobre su mesa, sobre sus piernas, la Biblia, para que podamos comerla, para que podamos degustarla. Vamos a entrar hoy al capítulo 6 de esta preciosísima carta que hemos estado estudiando. En este capítulo, el apóstol Pablo continúa dando instrucciones a Timoteo para que guíe a la iglesia a la piedad y al contentamiento. Así es de que el tema de hoy pues va a ser piedad y contentamiento. Bueno, podemos entonces cerrar nuestros micrófonos y ya pues dedicarnos a escuchar el estudio. Después abriremos los micrófonos para preguntas, observaciones, comentarios, aportaciones que alguien de ustedes pueda tener. Así es de que este capítulo 6 lo vamos a dividir en 4 partes importantes. 4 partes importantes. Cuando me ha concedido el Señor enseñar la clase de homilética en el instituto o sencillamente reuniones que hemos tenido con los líderes, yo les he compartido una frase que aprendí desde hace muchos años atrás de un gran homilético mexicano llamado Alejandro Treviño. Don Alejandro Treviño decía: la homilética tiene 3 reglas importantísimas. La primera, decía, es dividan el asunto. La segunda es dividan el asunto. Y la tercera es dividan el asunto. Entonces, la homilética es la ciencia que nos ayuda a preparar sermones y que nos enseña a dividir el asunto que vamos a compartir. Así es de que vamos a estudiar el capítulo 6 de esta carta, y este capítulo está dividido en 4 partes importantes. Se las menciono. La primera es instrucciones sobre los esclavos y los amos. Instrucciones para los esclavos y los amos. La segunda es instrucciones sobre los falsos maestros. La tercera es instrucciones sobre el dinero. Y la cuarta es instrucciones a la luz de la segunda venida de Cristo. Este capítulo entonces lo podemos dividir en estas 4 partes o 4 puntos importantes. Bueno, comencemos con la primera. Instrucciones que Pablo da, y acordémonos que no es solamente Pablo, pero es el Espíritu Santo a través de Pablo. Instrucciones acerca de los esclavos y los amos, o sea, de los siervos
y los amos y los señores. Y para eso pues leamos los primeros 2 versículos del capítulo en mención. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Bueno, entonces entremos al análisis de esta porción. Lo primero que quiero decir es que aunque la esclavitud es considerada por Pablo como un yugo, por lo que hemos leído, él no se pone en contra de ella, sino que más bien da instrucciones precisas de cómo debía sobrellevarse dentro del cristianismo. Y aunque él no está del todo a favor de la esclavitud, tampoco Pablo obliga al cristiano a no permanecer en ese estado si Cristo lo encontró siendo esclavo. Miremos lo que dicen algunas escrituras que pueden apoyar lo que estoy diciendo. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 20 y 21. Ahí dice: cada uno, fijémonos bien, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, en él se quede. Bueno, dice: ¿fuiste llamado siendo esclavo? Que no te dé cuidado eso. Pero también, si puedes librarte, procúralo más. Bueno, aquí vemos que para Pablo, ser o no ser esclavo no era un asunto relevante. Lo importante para Pablo era la actitud que debían tener los hermanos, ¿verdad? Los hermanos delante de sus amos si les había tocado que ser esclavos. Ustedes saben que en los tiempos bíblicos, pero pues la esclavitud estaba en vigencia. Entonces, para Pablo la esclavitud no era una cuestión así, que le digo, aberrante. No. Pablo dice: si el Señor te encontró siendo esclavo y no te puedes liberar, no hay problema. Puedes seguir siendo cristiano aún en la esclavitud laboral, digamos. Pero si puedes librarte de la esclavitud e independizarte, mejor todavía, ¿verdad? Pero lo importante es la actitud que los esclavos debían tener delante de sus amos. Y quizá podamos pensar nosotros, eso no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros no practicamos la esclavitud en nuestra nación o en este lado del mundo, pero vamos a hacer una aplicación más adelantito y sí tiene mucho que ver, digamos, con nuestro trabajo, ¿verdad? Con nuestro trabajo, la relación que debemos tener con nuestros jefes, con nuestros patronos, con nuestros amos, con nuestros señores en el trabajo. Sí, lo vamos a ver adelantito. Bueno, otra escritura que quiero leer para apoyar lo que estamos viendo en 1 Timoteo es Efesios 6, del 5 al 9. Allí dice: siervos, que es la misma palabra esclavos, ¿verdad? Que se usa en el griego. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, dice, con temor y temblor.
con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Mire lo que Pablo aconseja. Obedézcanle a sus amos como le obedecen a Cristo, dice. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Dice, no sirviendo al ojo, ¿verdad? O sea, no solo eh, ser fieles y estar trabajando cuando el patrón o el amo está ahí viéndonos, no, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dice, sirviendo de buena voluntad, fíjese, como al Señor y no a los hombres. Aunque le estaban sirviendo a los hombres en lo literal, ¿verdad? En lo externo, pero Pablo dice, no lo hagan como para servir a los hombres, sino háganlo como para servir al Señor. Sabiendo, dice, que el bien que cada uno hiciere, es recibirá del Señor. Mire qué interesante. Sea siervo o sea libre. O sea, para Pablo era indiferente si era siervo o si era libre, si era esclavo, si era independiente. La actitud del corazón para hacer lo que tenemos que hacer era lo que a Pablo le importaba. Y luego se dirige a los amos, ¿verdad? A los patronos, y les dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, ¿verdad? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, ¿verdad? Porque aquí le está hablando a amos cristianos y a esclavos cristianos. Ambos tienen el mismo Señor en los cielos, sabiendo que el Señor de ellos, de los esclavos, le dice Pablo a los amos, es vuestro, es también Señor vuestro y está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Note cómo para Dios no hay acepción de personas, pues el Señor, como mira al patrono, así mira al trabajador, ¿verdad? Hijo es, si son cristianos los dos, hijo es el patrono que tenga mucho dinero, hijo también es el trabajador aunque no tenga dinero, ¿verdad? Hijo es el patrono que tiene el mando, hijo es el trabajador que tiene que hacer caso, obedecer. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Entonces, eso lo tenían que entender los amos y los esclavos en aquel tiempo. Entonces, miremos, se requiere de los siervos o de los esclavos algunas cosas. Primero, obediencia a sus amos. Obediencia a sus amos. Segundo, sencillez de corazón, es decir, humildad, sencillez de corazón. Tercero, servicio fiel, o sea, trabajo fiel y de buena voluntad, como que le estén sirviendo al Señor y no a los hombres. Es un servicio fiel y de buena voluntad, haciéndolo como para el Señor y no para los hombres. Y también se requiere de los esclavos o de los siervos una visión clara sobre la recompensa, una visión clara sobre la recompensa. Si se hace un buen trabajo, no solo el amo le va a pagar el salario que se ha ganado, ¿verdad? Por ser un buen trabajador, sino que además de eso, el Señor le va a recompensar en los cielos y también en la tierra por su fidelidad. Entonces se requiere de que los amos, perdón, de que los esclavos, los siervos, tengan una visión clara sobre la recompensa, que van a ser recompensados por el amo y que también van a ser recompensados por el Señor. Y escuchen lo que les digo. Si por alguna razón los amos, los patronos, nos fallaran,
el Señor no nos va a fallar. El Señor no nos va a fallar. De eso estemos seguros. Y luego, de los amos o de los patronos, se requieren algunas cosas. Aquí dice que no tengan dureza para tratar a sus trabajadores, ni que sean amenazadores, ¿sí? Amenazadores, ¿verdad? Que no los estén amenazando. No dureza, no amenazas contra los siervos. Y también se les pide, como son cristianos ambos, ¿verdad? Se les pide reconocimiento de que ellos también, aunque sean patronos aquí o amos aquí, ellos también tienen un amo en los cielos, el Señor, ¿verdad? Tienen un amo en los cielos, ¿verdad? Y definitivamente como ellos traten a sus siervos, a sus empleados, a sus esclavos, así el Señor los va a tratar a ellos también, porque Él es el amo de todos. Y también se les pide a los amos tener una visión clara sobre la recompensa, ¿verdad? Por hacer lo bueno. Así es de que, si hablando de la recompensa, si el esclavo hace un buen trabajo, va a ser recompensado por el amo, ¿verdad? Y va a ser recompensado por el Señor. Si tiene una buena actitud y hace las cosas correctamente. Y si el amo trata correctamente también al esclavo, al siervo, al trabajador, al empleado, entonces también no solo se va a beneficiar del trabajo del esclavo, sino que el Señor también lo va a recompensar ampliamente cuando lleguemos a su presencia. Bueno, otra escritura, siempre en relación con esto, es Colosenses 3, 22 al 25. Allí dice, siervos, es la misma palabra esclavos en el griego, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Note, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Fíjese, sincero. Lo que sigue me gusta mucho. Dice, temiendo a Dios. Qué tremendo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Oiga, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Note que al servirle a sus jefes, a sus patronos, a sus amos, si se hace con la actitud correcta y con el entendimiento adecuado, no se le está sirviendo solo al hombre, sino que se le está sirviendo a Cristo Jesús. Sí. Luego dice, más el que hace injusticia, ay, eso está serio, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas para el Señor. O sea, si el trabajador trabaja injustamente, lo que va a recibir es la injusticia que está sembrando. Y si el amo trata injustamente al trabajador, al esclavo, al siervo, entonces él va a cosechar la injusticia que está sembrando. O sea que tanto el esclavo como el amo van a recibir lo que siembran, porque no hay acepción de personas para el Señor. Ahora, en esta porción entonces, hagamos una síntesis. En esta porción se pide a los siervos servir a sus amos para agradar a Dios, para agradar a Dios. Se les pide sinceridad en el servicio. Se les pide temor de Dios, temor de Dios en el trabajo, al hacer su trabajo. Se les pide hacer las cosas con una buena actitud de corazón, una buena actitud de corazón.
Se les pide servir a los patronos, al Señor. ¿Verdad? Y también se les pide poner la mirada en el Señor para la recompensa, sabiendo que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a otra escritura, Colosenses 4:1. Aquí Pablo le habla a los amos, o sea, a los patronos, ¿verdad? A los patronos. Y les dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, con vuestros esclavos, esa es la palabra, ¿sí? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, dos cosas importantes les dice aquí el Espíritu Santo a los amos, a los patronos. Primero, que hagan con sus siervos lo que es justo y recto, lo que es justo y recto. Y segundo, que no olviden que ellos también tienen un amo en los cielos y que como ellos traten a sus siervos, a sus esclavos, a sus trabajadores, así el Señor los va a tratar a ellos, ¿verdad? Porque ahí sí que lo que uno siembra, eso también cosecha. Si el amo, el patrono, el jefe trata duramente a sus trabajadores, empleados, esclavos, siervos, así va a ser tratado él por el Señor, duramente. Pero si el amo los trata bondadosamente, generosamente, pacientemente, ¿verdad? Misericordiosamente, así va a ser tratado él también por el Señor. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Tanto si nosotros somos trabajadores, ¿verdad? Y tenemos patronos, o si nosotros somos patronos y tenemos trabajadores. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea Dios. Bueno, lo segundo que Pablo deja claramente establecido en esta porción de Timoteo que estamos analizando es que dentro de la comunidad cristiana, la relación de hermanos debe servir para, para incentivarnos a trabajar con más amor y con respeto para nuestros patronos, que son nuestros hermanos en la fe. Sí, o sea, eh, la relación de hermanos debe servir para revestir de amor y de respeto las relaciones sociales y laborales, ¿verdad? Que nosotros tengamos con nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Y voy a poner eh, un, un ejemplo, acá. Mi hijo en Zacapa está gerenciando una, una tienda de electrodomésticos y de otras cosas que es propiedad de uno de los hermanos de la iglesia. O sea, a lo menos el hermano es, quizás si no es el dueño total, es como el socio de la iglesia, de esa cadena de tiendas. Entonces, allí mi hijo, pues, tiene que servir o trabajar en ese trabajo con mucho amor y con mucho respeto, sabiendo que está sirviéndole a un hermano en la fe. Ese es el ejemplo que yo quería poner, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿esto para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios, ¿verdad? Para que no sea blasfemada la doctrina cristiana. Se debe existir una buena relación entre amos y siervos, entre siervos y amos, para dar un buen testimonio al mundo del nombre del Señor, del Evangelio, y para que
los amos sean bendecidos y para que los empleados también sean bendecidos. Bueno, ahora, aunque aquí estamos hablando de amos y esclavos, ¿verdad? Y de este lado del mundo, pues no tenemos esclavitud, por lo menos declaradamente, ¿verdad? Pero podemos aplicar estos principios, ¿sí? Estos principios a nuestra relación empleado-patrono o patrono-empleado, porque es la misma figura, ¿verdad? Y los principios son los mismos, ¿verdad? Quizá los términos puedan cambiar. Ya no se trata de esclavos y amos, ahora se trata de empleados y patronos, ¿verdad? O empleadores y trabajadores, pero no importa. Pero los principios son los mismos que debemos observarlos y ponerlos en práctica. Bueno, entonces este es el primer punto que Pablo nos muestra en el capítulo 6 de Primera Timoteo. La relación que debe haber entre los esclavos y los amos, entre los amos y los esclavos, o entre los empleados y los empleadores, entre los trabajadores y los patronos. Esos son principios que debemos nosotros poner en práctica. ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas. Primero, para agradar a Dios. Segundo, para ser bendecidos. Tercero, para dar un buen testimonio al mundo, ¿verdad? Cuarto, para adornar de esta manera con nuestra actitud y comportamiento la doctrina cristiana, ¿verdad? Honrar la palabra de Dios, honrar el nombre de Jesús. Y por todo eso, pues el Señor nos promete bendición. Bendición. Vamos a ser bendecidos. Hay una recompensa que está siendo acumulada en el cielo para todos los trabajadores fieles y para los empleadores o patronos también que sean fieles. Bueno, pasemos ahora al segundo tópico que Pablo aborda aquí en el capítulo 6 de Primera Timoteo. Y el segundo punto es instrucciones sobre los falsos maestros. Sí. Leamos los versículos 3 al 5. Allí dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados, fíjese, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Ah, qué interesante. Bueno, al llegar a este punto, el apóstol tiene en mente, una vez más, a los falsos maestros. Digo una vez más porque ya lo mencionamos en el capítulo 1 del verso 3 al 10 de esta carta, que ya lo estudiamos, pero aquí Pablo lo trae a mención una vez más. Y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio que Pablo predicaba, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos no hace mucho el misterio de la piedad? Importantísimo, ¿verdad? A estas personas dice aquí Pablo que los que no se conforman a estas cosas les suceden otras cosas malas. Bueno, miremos qué es lo que Pablo dice que le pasa a los que no se conforman
a la doctrina de Cristo, al evangelio de Pablo, a la doctrina que es conforme a la piedad, a la verdad revelada por el Espíritu Santo. Miremos qué es lo que les sucede. Primero dice, el que no se conforma a esto está envanecido. Envanecido. Bueno, esta palabra es muy importante. Envanecido. Fíjese que en el griego la palabra envanecido es tufo, tufo, y significa inflar con arrogancia, inflar con arrogancia. Significa infatuarse, envanecerse. Yo tengo la idea de un globo, un globo. Aquí en Guatemala le decimos una vejiga, ¿verdad? Es un globo. Cuando uno infla ese globo o esa vejiga, lo que le entra es puro aire, aire. O sea que no es nada concreto, es puro aire, aunque se mira, digamos, un gran objeto ahí, ¿verdad? Un gran objeto, pero lo que tiene adentro es aire, es aire. Entonces, cuando se le sale ese aire, se reduce a nada. Entonces, los falsos maestros, los que no se conforman al Evangelio de Pablo, a la doctrina de Cristo, a la verdad del Evangelio puro, bueno, están envanecidos. No tienen nada sustancioso, valioso dentro de ellos. Puro aire nada más. Puro aire. A diferencia del que no está envanecido y que es un fiel cristiano, un fiel ministro, lo que tiene adentro es puro oro, la naturaleza divina. Entonces, los falsos maestros están envanecidos, envanecidos. Todo lo que tienen es vano, no tiene valor, no tiene valor. Bueno, ahora, luego dice Pablo, nada sabe, nada sabe. También se puede traducir como no entiende nada, no entiende nada. Literalmente dice creo que es Matthew Henry el que dice esto, literalmente tiene una nube de humo en sus ojos. O sea, no ve nada, no entiende nada, no se le permite ver claramente. Esto es lo que le sucede a los falsos maestros, hermanos. Espiritualmente están envanecidos, no tienen nada sustancioso adentro. Puro aire es lo que tienen. Son como globos inflados, pero no tienen nada adentro. Bueno, pero también no saben nada, no saben nada. Me refiero a nada verdadero. No tienen el conocimiento de la verdad, ¿verdad? No ven con claridad y por eso no entienden la verdad. Tienen, según el comentario de Matthew Henry, tienen una nube de humo en los ojos que no les permite ver la verdad. Y lo que dicen, no lo dicen con exactitud. No enseñan cosas exactas, cosas verdaderas, sino siempre están enseñando vanidades, mentiras, cosas que no son exactas, que están lejos de la realidad, de la exactitud de la palabra de Dios. Lo tercero que dice Pablo que pasa con estos falsos maestros es que deliran acerca de cuestiones y palabras. Por aquí la palabra delirar es no son, escuche qué tremendo. Y se traduce como afán morboso. Fíjese que esa palabra delirar, no son en el griego, se traduce como afán morboso. Afán morboso. Yo creo que todos entendemos lo que es afán, ¿verdad? Es una preocupación por hacer esto, por hacer lo otro. Ese es afán, afán. Pero quizá no entendamos mucho lo que significa morboso, morboso.
yo me puse a averiguar qué significa la palabra morboso y significa atracción enfermiza hacia lo desagradable y malvado. Eso es lo que significa la palabra morboso. Entonces, atracción enfermiza hacia lo desagradable y hacia lo malvado. Entonces, los falsos maestros deliran, es decir, tienen un afán, una atracción enfermiza hacia lo desagradable y hacia lo malvado. Esto es lo que tienen los falsos maestros. Ahora dice acá, sobre cuestiones y palabras. Esas dos palabras, cuestiones y palabras, lo que significa es sobre temas y significados de palabras. O sea, ellos tienen un afán enfermizo, ¿no?, hacia lo desagradable y malvado en relación a temas y a significado de palabras. Qué tremendo. Entonces notemos la secuencia que Pablo usa aquí. Él dice que el tufó, o sea, el envanecimiento que tienen estos falsos maestros, no los deja entender nada, no los deja entender nada, porque tienen como una nube de humo en los ojos, no pueden entender nada. Y esto los lleva a una atracción enfermiza hacia lo desagradable y hacia lo malvado, ¿verdad?, sobre los temas y las palabras que ellos enseñan, predican o comparten. Así es de que, qué tremendo, porque Pablo dice que de estas actitudes nacen, en lugar de edificar a sus oyentes, lo que causan estas enseñanzas falsas es envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Mire, o sea que esa palabra que los maestros comparten, falsos, ¿verdad? Falsos maestros comparten, lo que ministran en la gente, lo que le comunican a la gente es envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Entonces, no sirve para nada lo que los falsos maestros enseñan. Bueno, notemos qué es lo que produce el ministerio de los falsos maestros. Entonces, cosas horribles, ¿verdad?, dañinas a la vida espiritual, porque tales hombres, dice Pablo acá, son corruptos de entendimiento. Ahora imagínese usted, uno ministra lo que tiene, principalmente el predicador, el maestro, bueno, todos damos lo que tenemos, como dijo Pedro al cojo, ¿verdad?, en el capítulo 3 de los Hechos. Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. O sea, damos lo que tenemos. Ahora imagínense que Pablo dice que estos falsos maestros son corruptos de entendimiento. ¿Qué es lo que ellos van a dar entonces? Corrupción, corrupción. Luego dice Pablo que están privados de la verdad. O sea que no tienen la verdad, están privados de la verdad. ¿Qué es lo que van a impartir entonces? Si están privados de la verdad, no van a impartir la verdad, sino van a impartir mentira siempre. Bueno, y también dice que estos, oiga lo que dice Pablo, qué tremendo, que estos solo toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia, ¿verdad? Usan la predicación, usan la enseñanza, usan el supuesto ministerio de maestro, de ministro, de predicador, nada más como fuente de ganancia, para enriquecerse ellos, tener grandes mansiones, tener vehículos último modelo, tener grandes cuentas bancarias, vivir de una manera muy, muy cómoda, ¿verdad?
tomarse vacaciones donde van a gastar miles de, de dólares, etcétera, etcétera. O sea, eh, los falsos maestros, eso es lo que tienen, eso es lo que manifiestan. Yo creo, hermanos, que aquí debemos nosotros abrir bien los ojos, abrir bien los ojos. Yo creo que este es un rasgo de los verdaderos ministros de Dios y de los falsos ministros de Dios. Esto que le voy a decir. Mire, yo he conocido algunos ministros, pero ministros verdaderos del Señor. Y sabe, ellos viven de una manera modesta, de una manera modesta. Le voy a mencionar dos personas conocidas por ustedes. Billy Graham, por ejemplo. Billy Graham. Ese hombre, pues, fue quizá el evangelista más grande del siglo XX, pero sabe que él siempre vivió en su misma casa, una casa de madera, su misma casa. Y dice que el carro que él utilizaba siempre eh, era un carro usado, pues, o sea, viejito, no era así eh, último modelo y carísimo, no. Lo mismo pasó pues con el pastor Bailey. Bueno, lo mismo pasó con él. Grandes ministerios. Y a través de las manos de ellos pasaron millones de dólares. Pero todos, como dijo el pastor Bailey, tenían manos de teflón que no se les pegó nada en sus manos. Lo invirtieron en la obra del Señor. Creo que este es un rasgo de los verdaderos ministros y también es una evidencia de los falsos ministros, aquellos que van tras el dinero, ¿verdad? Que van tras la ganancia y que utilizan la piedad como fuente de ganancia. Aquí Pablo dice, apártate de los tales, le dice a Timoteo, apártate de los tales. Por lo tanto, no debemos poner atención a los falsos maestros, hermanos, jamás. Ni siquiera debemos verlos, mucho menos oírlos, ¿verdad? O tener comunión con ellos. Pablo dice aquí, apártate de los tales. Bendito sea Dios. Bueno, entonces ya hemos visto dos puntos importantes. Hemos hablado acerca de las instrucciones, acerca de la relación entre esclavos y amos, es decir, entre empleados y empleadores, trabajadores y patronos, aplicándolo a, a nuestra situación en este lado del mundo, cómo debemos comportarnos, tanto los trabajadores como los patronos, ¿verdad? Si somos cristianos, ambas partes, es lo que nos enseña Pablo. También hemos visto el segundo punto, eh, las instrucciones que Pablo nos da acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Cómo van a actuar ellos y cómo tenemos que actuar nosotros delante de ellos. Bueno, voy a pasar al tercer punto hoy, por lo menos para comenzarlo. El tercer tópico que Pablo aborda en este capítulo 6 es el asunto del dinero, y da instrucciones importantes acerca de él. Vamos a leer los versículos 6 al 12. 6 al 12. Dice, pero gran ganancia, mire, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Por eso es que el tema de hoy es piedad y contentamiento. Gran ganancia es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Oiga, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo. Esa palabra lazo se puede traducir también como trampa, trampa. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden, ay, 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 a los hombres, oiga, en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué tremendo, ¿verdad? Luego Pablo le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión o la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, lo primero que Pablo hace aquí es la diferencia entre la verdadera y la falsa ganancia, entre las verdaderas riquezas y las falsas riquezas, entre lo que es un buen negocio y lo que es un mal negocio. Sí. No me vaya a malinterpretar la palabra negocio. Sencillamente la palabra negocio etimológicamente significa negación del ocio. Negocio, negación del ocio. Ahora, usted sabe lo que es ocio, ¿verdad? Es estar sin hacer nada. Debemos negarnos al ocio. Eso es hacer negocio, negarnos al ocio. Ahora, hay negocios buenos y hay negocios malos. Sí, eso es lo que tenemos nosotros que discernir y que escoger, obviamente, lo bueno. Pablo dice aquí que el buen negocio es la piedad, la piedad, porque vale para esta vida y para la vida venidera. Sí. Mientras que el mal negocio es la avaricia, el amor al dinero, a las riquezas materiales, que no forman parte de nuestra vida realmente. Realmente no forman parte de nuestra vida. Fíjense que las riquezas aquí las hallamos cuando entramos al mundo y aquí las dejamos cuando nos vamos del mundo. Pablo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, las riquezas materiales no son parte de nuestra vida. Aquí las encontramos cuando entramos y aquí las dejamos cuando nos vamos, ¿verdad? Entonces, aferrarnos a eso es un mal negocio. Por otro lado, tenemos la piedad, la devoción a Dios, el amor a Dios, la fe en las cosas santas, el caminar en obediencia al Señor, la piedad. Eso tiene una ganancia eterna. Ahora, para que la piedad pueda ser un buen negocio, tiene que ir acompañada de contentamiento. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, pero quiero hermanos, que les digo, quiero que entendamos esto. Para que la piedad pueda ser un buen negocio para nosotros, tiene que ir acompañada de contentamiento. La palabra griega para contentamiento es autarkeia, autarkeia, y tiene el sentido de tener suficiente en sí mismo, estar satisfecho, satisfecho. Y obviamente lo logramos con la piedad, porque a través de ella tenemos a Dios y, como bien se ha dicho, escuche este dicho, por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente.
Y por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Así de que debemos tener contentamiento, hermanos, con lo que Dios es para nosotros y con lo que Dios nos da para vivir. Pablo dice que teniendo sustento y abrigo, estemos felices con ellos, con ello, ¿verdad? Felices con eso. Entonces, eh, estamos nosotros ante la piedad, ¿verdad? La piedad y ante el amor al dinero. Entonces nosotros tenemos que inclinarnos por la piedad, confiando en que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, y no tratar de enriquecernos, ¿verdad? Porque los que tratan de enriquecerse, dice Pablo acá, caen en codicias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Bueno, entonces, si tenemos sustento y abrigo, que tengamos contentamiento. Seamos hombres y mujeres piadosos, ¿verdad? Espirituales, consagrados a Dios, que tememos a Dios, que honramos a Dios, que pensamos en Dios, que obedecemos al Señor, que vivimos para Dios. Hombres piadosos, mujeres piadosas, y tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Contentamiento que Dios es fiel y Él nos va a dar el sustento y el abrigo. Porque si Él le da de comer a los pajaritos, ¿cómo no nos va a de comer a nosotros? Y si Él viste a los lirios del campo, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? ¿Verdad? Ahora, si Él hace salir el sol sobre los malos y Él hace llover sobre los malos, ¿cómo no vas a hacer salir el sol sobre los buenos? ¿Cómo no va a hacer llover sobre los buenos? Él es misericordioso y Él nos va a proveer para todas nuestras necesidades. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Luego Pablo menciona la insatisfacción, los peligros y la ruina de aquellos que se dejan llevar por la codicia de las riquezas materiales, diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, sí, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. Bueno, los que quieren enriquecerse, es decir, los que tienen ese deseo desmedido de hacerse ricos, dice Pablo acá que caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Estas son cosas que cuando se mencionan se atribuyen al diablo. El diablo es el tentador, él es el tramposo, él es el codicioso, él es el necio, él es el que hace daño. Todo esto se le atribuye al diablo. O sea, el enemigo los hace caer y toma dominio y control de tales personas. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Luego dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los hunden como cuando un barco, ¿verdad? Usted seguramente ha visto estos reportajes de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, cuando los barcos, por ejemplo, estadounidenses iban para atacar a los japoneses los interceptaron y los bombardearon y los hundieron. Y fue una destrucción tremenda. Pues sabe que eso es lo que hace las codicias necias, ¿verdad?, que los hombres tienen. Los hunden en destrucción y perdición. Destrucción y perdición. Aquí la palabra destrucción en el griego tiene el sentido de ser encarcelado o de ser asesinado.
o de suicidarse. Esas ideas están dentro de la palabra destrucción en el griego, mientras que la palabra perdición tiene el sentido de una pérdida irreparable, irreparable. Y esta pues no puede ser otra cosa más que la pérdida del alma en el infierno, ¿verdad? Luego dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así como la piedad, hermanos, es la raíz de todos los bienes, de todos los bienes. El hombre piadoso va a ser bendecido en esta tierra y va a ser bendecido por la eternidad. Va a ser bendecido espiritualmente, físicamente y aún materialmente. Va a ser bendecido el hombre piadoso. Así como la piedad tiene, la piedad de la raíz de todos los bienes que vienen de arriba. También la codicia, o sea, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. De todos los males. Y de veras que usted se da cuenta, mucha gente asesina por amor al dinero. Mucha gente cae en inmoralidad por amor al dinero. Mucha gente roba por amor al dinero. Hace trampas por amor al dinero. Comete una serie de cosas por enriquecerse. Es raíz de todos los males. No de algunos, sino de todos los males. Es el amor al dinero. Y lo más tremendo es que esto es, mire, contradictorio y paradójico. Porque lo más tremendo es que el dinero no puede dar satisfacción. No. Fíjate que hay gente que tiene millones y no son felices. ¿Por qué? Porque no satisface el dinero, no satisface la necesidad del hombre, no satisface a nuestro espíritu ni a nuestra alma, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice que no debemos amar. En una carta citada por W.A. Meyer y encontrada en el bolsillo de un millonario que acababa de suicidarse, decía, oiga lo que decía esta carta que encontraron en este hombre. Era millonario, pero se suicidó. Decía, he descubierto durante toda mi vida que montones de dinero no traen la felicidad. Me quito la vida porque no puedo hacer frente por más tiempo a la soledad y al aburrimiento. Cuando yo era obrero en Nueva York, era feliz, dice la carta. Pero ahora que poseo millones, estoy infinitamente triste y prefiero la muerte. Y se quitó la vida, ¿verdad? Ahora, para terminar, Pablo dice aquí, el cual, hablando del dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mire qué final más terrible el que Pablo señala acá. El cual dice, hablando del dinero, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Es lo más triste que le puede suceder a un cristiano, extraviarse de la fe y luego fueron traspasados por muchos dolores. La codicia del dinero lleva al hombre a extraviarse de la fe y a ser traspasado de muchos dolores. Son dos cosas terribles, hermanos. Extraviarse de la fe significa dejar el camino que nos lleva al cielo. Significa dejar a Cristo por un lado y seguir a Mamón, el Dios del dinero. Y ser traspasado por muchos dolores se refiere a la infelicidad que experimentará el hombre que se ha extraviado en esta vida y también la condenación eterna que le espera más allá de este mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos da instrucciones acerca de la relación entre esclavos y amos. Nos da instrucciones acerca de los falsos maestros y también nos da instrucciones acerca de ese asunto tan delicado como lo es el asunto del dinero, ¿verdad, hermanos? Bueno, eh, la Biblia dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas.
Puede ser que Dios nos bendiga y nos prospere y ponga en nuestras manos riquezas, principalmente ahora en el avivamiento. Ahora en el avivamiento dice Isaías 60 que las riquezas de las naciones van a ser traídas a la iglesia. Pero que estemos preparados en nuestro corazón para que no vayamos a poner el corazón en las riquezas, ¿verdad? Que siempre seamos hombres y mujeres piadosos, piadosas, temerosos de Dios y que siempre lo tengamos a Él como nuestra mayor riqueza, como nuestro tesoro, ¿verdad? Como nuestra riqueza. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces concluyo aquí para no hacer muy larga la clase y quiero que en este momento pues ustedes puedan abrir sus micrófonos, por favor, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, tengan la confianza de hacer alguna aportación también, ¿verdad? Antes de cerrar y de terminar la clase de hoy.